Buenos días, hoy miércoles 22 de abril del 2020 vamos a trabajar con dos temas. Uno va a ser de matemáticas, del que ayer les había dicho. Vamos a terminar de ver lo de medidas de capacidad y de peso. Y en geografía vamos a trabajar con patrimonio cultural del mundo. Recuerden que el horario de entrega máximo para sus tareas es a las 7. A partir de ahorita que revisen el video, me lo pueden ir enviando. Ok, empezamos con matemáticas, medidas de capacidad. Está en la misma página en la que ayer trabajamos, página 96 de nuestro libro. Bueno, primero vamos a volver a recordar qué son las unidades de medida. Una unidad de medida es lo que nos permite averiguar, ya sea obtener cuánto mide una longitud, un peso o una capacidad de nuestros objetos o incluso de personas. Cuando nosotros vamos al médico nos miden y nos pesan para saber si estamos de acuerdo a nuestra edad, a nuestras medidas, ¿sí? Entonces medir es un concepto fácil de aprender, pero para esto necesitamos ciertas herramientas. Por ejemplo, en el salón, cuando tenemos que hacer figuras, por ejemplo, figuras geométricas, utilizamos reglas, compás, diferentes instrumentos que nos ayudan a la medición. Y estas herramientas fueron creadas todas por el hombre, gracias a la investigación y las ciencias. La más común que usamos hasta ahorita es la regla, que se usa para obtener mediciones de longitud cortas. Para utilizar medidas de longitud más largas utilizamos el metro. En la vida diaria también hacemos uso de otras herramientas como la báscula. La báscula ya no nos permite medir longitudes, pero sí nos permite medir lo que es el peso de los objetos, ya sea en kilogramos o en gramos. Y hay básculas muy pequeñas o básculas muy grandes, dependiendo el trabajo o la medición que se esté haciendo. Por ejemplo, en la cocina utilizamos básculas muy pequeñas, al igual que la que utilizamos para medir nuestro cuerpo, en la que nos paramos y mide lo que es nuestro peso en kilogramos. Y hay otras medidas mucho más grandes que también son del peso, como las toneladas. Estas ya las miden los camiones, por ejemplo, o el ganado. También en casa usamos diariamente medidas, pues nuestros productos tienen marcado los mililitros, litros o gramos que contienen. Por ejemplo, rápidamente, si observan a su alrededor, alguna botella debe de estar por ahí. Todas las botellas deben de tener marcado por ley cuántos mililitros incluye, y ya de ahí toda la información nutrimental. Bueno, ¿para qué nos sirven las medidas del sistema inglés? Nosotros utilizamos el sistema internacional, pero ¿para qué nos sirve en realidad saber las medidas del sistema inglés? Bueno, número 1, nos sirve para recibir o exportar productos mediante el comercio. Ya hemos hablado de la importancia del comercio para el mundo, entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son las medidas del sistema inglés y cómo utilizarlas. Además, las personas las usan no solo en Estados Unidos para medir objetos desde su anchura, peso o la capacidad que tienen. Ejemplos de ellos son los productos de madera, la tornillería, los cables, los conductores, perfiles metálicos, etc., que México comercializa tanto para vender como para comprar. Todas estas medidas del sistema inglés nos permiten hacer conversiones al sistema internacional, que es el que utilizamos. Y no solamente México, sino la mayoría de los países hablantes de español. Ok, entonces nosotros ya hemos trabajado con medidas de longitud, medidas de peso ayer, y hoy vamos a estar viendo las medidas de capacidad, es decir, de litro. Pero para esto hay que avanzar, pero retroceder un poquito. Ayer me di cuenta que algunos todavía tenemos una cierta complicación con la multiplicación de dos cifras. Entonces vamos a recordar cuál es el procedimiento adecuado para realizar esta multiplicación, esta operación básica. Primero, número 1, debemos comenzar por multiplicar el multiplicando, que es el que está aquí marcado con azul, por el primer número, es decir, el 6, de la derecha. No de la izquierda, de derecha a izquierda. ¿Sí? Y empezamos multiplicando entonces 6 por 0,
6 por 5 y 6 por 2. Una vez multiplicado todo esto, entonces nos vamos a pasar con el siguiente número hacia la izquierda, que sería el 2. Sería 2 por 0, 2 por 5 y 2 por 2. Una vez teniendo el resultado, vamos a colocarlo debajo del que ya habíamos puesto. Recuerden que vamos a dejar una posición hacia la izquierda, es decir, este lugarcito de aquí lo vamos a dejar porque la multiplicación por el 6 debe empezar debajo del 6 y la multiplicación por el 2 debe empezar debajo del 2. Número 3. Y ya para terminar, sumamos los dos productos que nos hayan dado, o sea, la multiplicación por 6 y la multiplicación por 2 en este caso. Y vamos a obtener un solo resultado. Pero también debemos aprender o recordar hacer divisiones de dos cifras. Pero primero, ¿qué es una división? La división es la operación inversa de la multiplicación, es decir, lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una representación de lo que es una división. Tenemos 20 manzanas divididas en cuartos, ¿sí? Y cada cuarto va a tener 5 manzanas. Si nosotros multiplicamos 5 por 4, vamos a obtener como resultado 20. Entonces nos damos cuenta que la división es lo inverso, o sea, lo contrario a la multiplicación. Recuerden que son primitas, ¿sí? Y las primitas se llevan, las que no son primitas no. Acuérdense, las primitas son suma, resta y multiplicación y división, nada más. Ok, ¿cómo debemos escribir una división? Una división tiene diferentes características. Tenemos el divisor, el dividendo, el cociente y el resto. El divisor, que es el que está afuera, es el número que va a dividir al dividendo. El dividendo es el número que se va a dividir, ¿sí? Entonces, el que divide y el que se va a dividir. El cociente va a ser el resultado de la división y el resto va a ser el resultado que nos va a ir sobrando hasta llegar a 0. Entonces, primero, ¿cómo se hace una división? Debemos iniciar tomando la primera cifra, pero si en este caso tenemos que es una cifra menor al divisor, entonces vamos a agarrar 2. Ahora vamos a buscar un número que al multiplicarlo por el divisor nos dé como resultado el dividendo. Si no lo hay, buscamos el resultado menor más próximo, es decir, un número multiplicado por 8 que se acerque o nos dé exactamente 32. En este caso fue 4 y es exacto. Una vez tengamos este resultado, vamos a multiplicar el cociente por el divisor. 8 por 4, 32. La cifra del dividendo que tomamos primero. Escribimos el resultado debajo. Y nos damos cuenta que no nos sobró nada. Vamos a bajar directamente la siguiente cifra que sigue, que sería el 8. Y nos damos cuenta que es igual a la que está dividiendo. Entonces vamos a continuar. Escribimos el cociente, multiplicamos el cociente por el divisor, escribimos el resultado debajo que sería 8, restamos el dividendo que sería 8 y terminamos la división en 0. Recuerden que no podemos terminar una división si no llegamos a 0 o cercano al 0. Ahora, ¿cómo hacemos una división de dos cifras? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde un inicio vamos a tomar dos cifras. En este caso tampoco nos alcanza porque 24 es menor que 32, entonces procedemos a tomar tres cifras, ¿sí? Resolvemos y nos damos cuenta que nos sobran 21, pero 21 es menor que 32, por lo tanto vamos a bajar la siguiente cifra que sería 8. Escribimos el cociente, multiplicamos el cociente por el divisor, escribimos el resultado debajo que sería 192 y restamos al dividendo. Como el resultado de la resta no es 0, tendremos que continuar la división y dado que el actual resto es menor al divisor, agregamos un 0 al resto y buscaremos un número que multiplique al divisor. En este caso, agregamos el punto después de la última cifra, que en este caso era 76, hasta aquí. Y luego agregamos el siguiente número del cociente, que sería
8. Dado que el resto no es 0, podemos continuar la división hasta llegar a dicha cifra, pero en este caso yo les recomiendo que una vez después del punto decimal ya nos podemos quedar así después de un numerito, pero siempre llegar a el punto decimal. Recuerden que una división se termina hasta que el resto es 0. Ahora bien, ya podemos empezar o volver a las conversiones ya que sabemos multiplicar y dividir. Pueden regresar a esta parte del video tantas veces como ustedes lo necesiten. Bueno, ¿qué unidades de volumen vamos a estar trabajando? El litro es la unidad base y contamos con múltiplos y submúltiplos del mismo, ya sea mililitro, decilitro, decalitro, kilolitro, etc. Recordando que los múltiplos de litro son todos aquellos mayores que un litro o menores que un litro. Entonces aquí tenemos, es exactamente lo que hemos estado trabajando. Una vez vamos multiplicando por 10, este va a ir aumentando y si lo dividimos va a ir reduciendo. Aquí tenemos un litro, vamos a trabajar nada más con litro y con mililitro. Ahora, ¿qué unidades vamos a trabajar del sistema inglés? Vamos a trabajar con galón, con onza líquida. No es lo mismo que la onza que trabajamos en peso. ¿Sí? Esta tiene otra abreviación, FL o Z. Galón, onza líquida y el cuarto. No hablemos de cuarto como una fracción, sino cuarto como una parte del litro, una cuarta parte del litro. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con litro y mililitro. Su nombre lo dice. Un litro es equivalente a 1000 mililitros. Y si vemos aquí, tenemos un litro. Si nosotros multiplicamos un litro por 10, nos va a dar un decilitro. El decilitro por 10 nos va a dar un centilitro. El centilitro por 10 nos va a dar un mililitro. Y así es como llegamos que a un litro es equivalente a 1000 mililitros. ¿Ok? Ahora vamos ya con los dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la conversión de galón a litro. ¿Sí? Aquí les puse 24 galones, lo queremos pasar a litro. Debemos identificar la equivalencia en la tablita que ya les mencioné. Un galón es equivalente a 3.785 litros. Entonces vamos a sustituir 24 galones, pero no sabemos cuántos litros son. Vamos a realizar la misma operación que hicimos ayer, una multiplicación. Los galones que nos están dando, que son 24, por la equivalencia en litro, que sería 3.785. Resolvemos, contamos los decimales, los ponemos en el resultado y obtenemos como resultado final que 24 galones es igual a 90.840 o bien 90.84 litros. Ahora, nos vamos con el siguiente ejemplo. Recuerden muy bien acomodar sus operaciones para que no se compliquen. Ayer también me daba cuenta que en la suma no establecían muy bien dónde colocar cada numerito. Ok, disculpen aquí. Bueno, el ejemplo 2 es de onza líquida a el litro. Tenemos 3.2 onzas líquidas y lo tenemos que pasar a el litro. Vamos a identificar la equivalencia igual en la tablita que tenemos. Una onza líquida es igual a 0.02957 litros. Sustituimos 3.2 onzas líquidas es igual a 0.2957 litros. Entonces realizamos la operación 3.2 por la equivalencia en litro y vamos a obtener como resultado que
3.2 onzas líquidas es igual a 0.094624 litros. ¿Sí? Ahora bien, la actividad va a ser la siguiente. Recuerden que debemos realizarla en hoja blanca, incluir margen, fecha completa, datos de nuestro grado, grupo, materia, tema, indicación de la actividad. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a convertir los ingredientes de una receta a ingredientes del sistema internacional. Los tenemos en inglés, en el sistema inglés, entonces los vamos a pasar al sistema internacional que está aquí, 1 galón al litro, pero también vamos a recordar los que trabajamos ayer, que son libra a kilogramo. Eso sería todo por